Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a estudiar la definición y utilidad de la historia. Tradicionalmente, la historia fue considerada como simplemente la narración de los hechos que ocurrían en el pasado. Precisamente tenemos aquí a Heródoto, que es considerado el padre de la historia. Y bueno, esta imagen, a manera de metáfora, nos representa lo que significaba la historia para los antiguos. Clio era la musa o diosa protectora de la historia. Aquí aparece observando antes de anotar en su libro. Fíjate cómo desde lo alto, en un carro alado, cuya rueda es la esfera de un reloj, observa y anota imparcialmente lo que va viendo. Desde una perspectiva moderna, analizaremos la historia bajo dos tópicos: ¿qué es la historia y por qué es importante la historia, su utilidad? La definición la tenemos a la vista. Es la ciencia social que estudia los hechos históricos. Yo sé lo que estás pensando. ¿Qué es eso de hechos históricos? ¿A qué nos referimos con eso? Bien, vamos a poner ejemplos para que quede esto mucho más claro. Fíjate, te pongo algunos ejemplos de hechos históricos. Ahí está. La llegada del hombre a la luna, la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki y Hiroshima, el asesinato del expresidente norteamericano Fitzgerald Kennedy, la toma de la Bastilla que propició la Revolución Francesa, el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Pero vamos un poquito más lejos, un poquito más profundo, porque los hechos históricos son solamente la punta del iceberg de la historia, porque no vamos a pensar que esta persona por su cuenta fue aquí o que los Estados Unidos lo mandaron simplemente por una cuestión que no tenga nada que ver con lo que sucedía en su época. Pues bien, profundicemos un poquito sobre los hechos históricos y no nos quedemos en la concepción antigua. Fíjate que los hechos históricos son parte de lo que se conoce como los procesos históricos. Habíamos dicho que un hecho histórico es como la punta del iceberg. El proceso histórico es la conexión. Tenemos la carrera espacial que se estableció entre Estados Unidos y Rusia. Los rusos llevaban la delantera porque, fíjate que habían lanzado el Sputnik que ya orbitaba la Tierra. Los norteamericanos respondieron con el alunizaje. Este hecho histórico del alunizaje fue el que cambió el rumbo de ese proceso histórico. Y esto a su vez enmarcado en otro proceso histórico más grande que es el de la Guerra Fría. Pero en fin, ya tenemos una idea de lo que son los hechos históricos y los procesos históricos. Ahora tú te preguntarás, ¿cuál es la utilidad? ¿Por qué se estudia la historia? Antes de responder eso, fijémonos en que si bien la ciencia social estudia los hechos históricos, eso es la historia, lo hace para analizarlos, interpretarlos y comprenderlos. Y bien, ya habíamos hecho una diferencia de lo que significan los hechos históricos y los procesos históricos. Para que sea hecho histórico tiene que ser relevante socialmente, como los hechos que hemos mostrado a través de imágenes. Bueno, una corta duración a diferencia de los procesos históricos, que pueden extenderse incluso siglos. Y por supuesto se componen de hechos históricos. Los hechos históricos están relacionados con otros sucesos, promoviendo cambios en los procesos históricos, como hemos explicado en el caso del alunizaje. Y bueno, para responder la pregunta que nos planteamos inicialmente, la de por qué es importante la historia, vamos a recurrir a una frase del filósofo George Santayana. Él dijo lo siguiente: aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Y claro, es que la historia identifica y conoce la experiencia acumulada de la humanidad durante los diferentes periodos de su vida. Además, tiene por misión investigar las formas de mejorar el funcionamiento de la sociedad humana. Y es que en nuestra época, en pleno desarrollo de la globalización, en la época del internet, en la que todos los pueblos dependen unos de otros, en la era de la propulsión atómica, el olvido de la historia, no solo sería imperdonable, sino que llegaría a convertirse en un verdadero suicidio. Bien chicos, hasta aquí el capítulo de historia, concepto y utilidad. Esperamos que la explicación haya servido. Si fue así, suscríbete
al canal, comenta y comparte. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.